Mis hijos me trataron como basura mirando mi seguro, hasta que el abogado leyó mi Nuevo Testamento. El día que escuché a mis hijos hablar de mi seguro de vida creyendo que yo dormía, fue el día que entendí que algo en nuestra familia se había roto de una manera que yo nunca había querido ver. Estaban en la cocina, hablaban en voz baja, haciendo cálculos. No discutían si yo estaba bien, discutían cuánto cobraría cada uno. Cerré los ojos y me quedé quieto en la silla del salón. No de tristeza, de determinación, porque a los 78 años, con la mente más clara que nunca, supe exactamente lo que iba a hacer con lo que me quedaba de vida y con todo lo que me pertenecía. Me llamo Roberto Valverde. Trabajé 40 años como maestro de primaria, ahorré cada peso que pude, y en mis últimos años de trabajo, invertí en un seguro de vida con una prima considerable, porque quería dejar algo seguro a mis hijos, Ernesto y Pilar. Los había criado solo después de que su esposa muriera joven. Había sacrificado vacaciones, comodidades, tiempo. Había dicho no a muchas cosas para poder decir sí a las cosas que importaban cuando el momento llegara. Y el momento llegó, pero no como yo lo había imaginado. Lo que llegó fue el momento de descubrir en qué clase de personas se habían convertido mientras yo los cuidaba. Si estás viendo este video, quizás reconoces algo en esta historia porque lo has vivido o lo has visto de cerca. Soy Roberto, tengo 78 años. Y quiero contarte lo que pasó cuando mis hijos me vieron como un trámite pendiente en lugar de como su padre. Antes de seguir, te pido que te suscribas a este canal y que le des clic a la campanita. Compartimos historias reales de personas mayores que eligieron dignidad cuando el mundo quería tratarlos como carga. Es una historia que merece ser escuchada por quienes la necesitan. Y tú puedes ayudarnos a que llegue más lejos con solo compartirla. Ahora sí, sigamos. Ernesto siempre fue el más práctico. Desde niño miraba las cosas con ojos de contador. Calculaba, comparaba, decidía. Lo que entonces me pareció una virtud, con los años se convirtió en algo más frío. Pilar era más emocional, o al menos yo lo creía. Pero el dinero tiene una manera de revelar a las personas que el afecto cotidiano esconde durante años. Los dos se habían casado bien, tenían sus propias casas, sus trabajos, sus familias. No les faltaba nada esencial. Eso hacía aún más difícil entender por qué miraban mi seguro con esa codicia que intentaban disimular cuando yo estaba presente, pero que abandonaban cuando creían que yo no los escuchaba. Las señales habían comenzado meses antes. Preguntas sobre mis cuentas que parecían casuales pero no lo eran. Comentarios sobre mi salud que mezclaban preocupación genuina con algo más interesado. Pilar empezó a acompañarme al médico, lo que al principio agradecí. Pero luego me di cuenta de que hacía preguntas al doctor que iban más allá del cuidado. Sobre pronósticos, sobre expectativa de vida, sobre si podría seguir viviendo solo. Ernesto habló una vez de un hogar de ancianos de forma tan casual que tardé 2 días en procesar que lo estaba considerando seriamente para mí. No como opción de último recurso, sino como plan conveniente que simplificaría la administración de lo que me quedaba. La tarde que los escuché en la cocina hablando del seguro, no me moví. Calculaban. Hablaban de plazos, de beneficiarios, de si yo había actualizado el documento desde hacía 5 años. Ernesto preguntó si Pilar sabía exactamente cuánto era. Pilar dijo que había visto un extracto en mi cajón. Ernesto dijo que había que asegurarse de que ninguno de los dos quedara fuera. En ningún momento de esa conversación se preguntaron si yo tenía frío, si había comido, si estaba contento. Yo era el instrumento, la fuente, el recurso pendiente de liquidar.
Escuchar eso de tus propios hijos a los que alimentaste, cuidaste y defendiste es una experiencia que no tiene comparación con ningún otro dolor. Al día siguiente llamé a mi abogado. El doctor Fuentes me conocía desde hacía 20 años. Había redactado mi testamento original cuando Ernesto y Pilar eran jóvenes y yo quería asegurarme de que estuvieran protegidos. Le conté lo que había escuchado. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó qué quería hacer. Le respondí que quería cambiar todo. No por venganza, le aclaré, sino por honestidad. Porque un testamento debe reflejar la realidad de las relaciones, no la esperanza de lo que alguna vez fueron. Pasamos 3 horas en su oficina. Cuando salí, el documento era completamente distinto. Y yo me sentía, curiosamente, más liviano que en años, como si hubiera soltado una carga pesada. El Nuevo Testamento no dejaba nada al azar. La mayor parte de mis bienes, incluyendo la casa, los ahorros y el seguro de vida, iban a una fundación educativa para niños en situación vulnerable. Era algo que Ignacio, mi mejor amigo que murió hace 10 años, siempre había soñado hacer. Yo tenía los medios. Ahora tenía también la razón definitiva para hacerlo. A Ernesto y Pilar les dejé una suma simbólica, suficiente para que supieran que no los había olvidado, pero insuficiente para que creyeran que todo lo que habían planeado y calculado en voz baja se materializaría como esperaban. El doctor Fuentes archivó el documento y me entregó una copia de la nueva voluntad legal. Los meses siguientes los viví con una tranquilidad que no esperaba. Mis hijos continuaron visitándome con la misma regularidad de siempre, con la misma mezcla de afecto real y cálculo que ahora yo podía identificar con mayor claridad. Los dejé estar. No les dije nada. No cambié mi comportamiento hacia ellos. Seguí siendo el padre que siempre fui, presente, cariñoso, disponible. Pero algo dentro de mí había cambiado de manera permanente. Ya no era el padre que no había visto lo que tenía frente a él. Era el padre que había visto, que había procesado y que había decidido actuar con integridad y con claridad en lugar de con miedo. Un domingo de octubre invité a Ernesto y Pilar a almorzar. Los senté a la mesa que había sido el centro de nuestra familia durante décadas. Habíamos comido en esa mesa el día del primer trabajo de Ernesto. Habíamos llorado en esa mesa cuando murió su madre. Habíamos celebrado los cumpleaños de los nietos. Les serví el guiso que tanto les gustaba de niños. Hablamos de cosas cotidianas. Y al final del almuerzo, cuando el café estaba sobre la mesa, saqué la carpeta del cajón de la cocina y la puse frente a ellos sin decir nada. Ernesto miró la carpeta. Luego me miró a mí. Vi en sus ojos la sorpresa y luego el miedo. Le pedí al doctor Fuentes que viniera ese día. Él había aceptado cuando le propuse el plan. No era necesario legalmente, pero era importante simbólicamente. Cuando tocó el timbre, Ernesto y Pilar lo miraron con una expresión que mezclaba cortesía y aprensión. El doctor Fuentes se sentó a la mesa, abrió la carpeta y leyó el Nuevo Testamento en voz alta, sin pausas ni comentarios. Leyó cada cláusula con la misma calma con que había redactado cada palabra semanas antes. Cuando terminó, hubo un silencio en esa cocina que duró lo que me pareció una eternidad, pero que en el reloj probablemente fue menos de un minuto. Ernesto fue el primero en reaccionar. Ernesto preguntó si podíamos hablar. Le respondí que sí, que para eso los había reunido. Lo que siguió fue una conversación larga y difícil. Pilar lloró. Ernesto intentó explicar que las conversaciones que yo había escuchado eran malentendidos, que solo querían asegurarse de que todo estuviera en orden, que no era lo que parecía. Los escuché a ambos con la misma calma con que el doctor Fuentes había leído el documento. Cuando terminaron, les dije que los quería, que eso no iba a cambiar, pero que el amor de un padre y la distribución de sus bienes eran dos cosas distintas, y que yo había decidido que mis bienes
reflejaran la verdad de nuestro presente. La conversación con Pilar fue más íntima que con Ernesto. Nos quedamos solos en el jardín mientras él hacía una llamada. Pilar me dijo que se sentía avergonzada, que había dejado que el miedo a las deudas la llevara a un lugar que no reconocía como propio, que había pensado en el dinero en momentos en que debería haber pensado solo en mí. Lo que me dijo después me quedó grabado para siempre. Me dijo que la peor parte no era perder la herencia. La peor parte era haberse dado cuenta de en quién se había convertido, mientras miraba los números en lugar de mirarme a mí. En los meses siguientes, algo cambió entre nosotros de una manera que no había anticipado. Ernesto empezó a llamarme con más frecuencia, pero de forma diferente. Preguntas reales. ¿Cómo estaba? ¿Si había dormido bien? ¿Si necesitaba algo del mercado? Pilar comenzó a venir los martes sin excusa específica, solo para tomar café. Las visitas se vaciaron del subtexto que las había llenado antes. No sé si el cambio era genuino o si era estratégico, una nueva forma de intentar recuperar algo que creían perdido. Pero yo decidí no analizarlo demasiado. Decidí recibirlo como venía e intentar disfrutarlo sin cargar la relación con sospechas. La fundación se constituyó legalmente 6 meses después de aquella tarde en la cocina. Se llama Fundación Ignacio, en honor a mi amigo. Ya tiene 16 niños beneficiados con becas de estudio. Hay una pequeña placa en la entrada de la primera escuela donde se instaló el programa. Cuando la vi por primera vez, no pude evitar pensar que ese era el legado que siempre quise dejar. No una suma de dinero que se gasta en cosas que ya no recuerdo, sino una historia que continúa después de que yo no esté. Una historia con nombres y con rostros, y con futuros que existen, porque alguien decidió que el dinero sirviera para algo más que la codicia. ¿Tú has tenido que redefinir a quién le das tu confianza después de descubrir algo que no esperabas? ¿Hubo un momento en tu vida en que la claridad llegó de golpe y te cambió la perspectiva de todo lo que creías entender? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cómo navegaste esa experiencia, qué decidiste y si mirando atrás cambiarías algo de lo que hiciste. Porque estas historias no son solo mías. Son de todas las personas que han estado en ese lugar difícil donde el amor y la traición conviven en la misma mesa, y hay que encontrar la forma de seguir siendo quien uno es sin perder la dignidad. A los 78 años he aprendido que la vejez tiene una forma particular de revelar la verdad de las relaciones. No porque los viejos seamos más sabios necesariamente, sino porque la cercanía del final quita las máscaras con una eficiencia que ninguna conversación lograría. Mis hijos se quitaron la máscara aquella tarde en la cocina sin saberlo, y yo me quité la mía cuando decidí actuar en lugar de fingir que no había visto nada. Ambas acciones fueron reveladoras, ambas fueron necesarias, y aunque el camino que siguió fue doloroso, también fue el más honesto que podría haber recorrido. El seguro de vida sigue vigente. Los beneficiarios ahora son la fundación y mis nietos, no sus padres. Mis nietos no saben nada de esta historia todavía, son demasiado jóvenes. Pero cuando crezcan y reciban lo que les dejé, espero que alguien les cuente de dónde viene y por qué fue diseñado así. Quiero que sepan que su abuelo no fue una persona pasiva que dejó que las cosas ocurrieran sin intervención. Quiero que aprendan que a cualquier edad se puede tomar una decisión que refleje quién uno es. Que la dignidad no es una virtud de los jóvenes, sino de las personas que la eligen activamente cada día. Hoy vivo en la misma casa de siempre. El jardín tiene más flores que antes, porque ahora tengo tiempo de cuidarlas. Salgo a caminar cada mañana por el parque que queda a 3 cuadras. Conozco a los perros de los vecinos por sus nombres. Tomo café con el vecino de enfrente los miércoles. Mi vida no es espectacular según los estándares que la televisión nos vende,
pero es completamente mía. No la vivo esperando la aprobación de nadie. No la organizo alrededor de las expectativas de mis hijos. La vivo según mis propios valores y mis propios ritmos, con la tranquilidad de quien sabe que actuó bien cuando tuvo que hacerlo. Ernesto me preguntó una vez si podría perdonarlo. Le respondí que no había nada que perdonar porque el perdón implica que algo estuvo mal y que ya está resuelto. Le dije que lo que había ocurrido era simplemente la verdad de un momento que nos reveló cosas importantes a los dos, que él aprendió algo sobre sí mismo que no sabía, que yo aprendí algo sobre las relaciones que no había querido ver, y que ambos aprendizajes eran valiosos, aunque hubieran llegado de una manera difícil. Le dije que lo quería como a mi hijo, que eso no estaba en discusión, pero que las reglas del juego habían cambiado para siempre. La historia de un padre que cambia su testamento después de descubrir la codicia de sus hijos podría parecer triste a primera vista. Yo no la vivo como una tragedia. La vivo como una historia de claridad, porque el dolor que sentí aquella tarde no me destruyó, me organizó. Me recordó lo que importaba, me devolvió a mí mismo en un momento en que el miedo a la soledad me había llevado a no ver lo que tenía delante. La claridad puede llegar de formas que no elegimos, pero lo que hacemos con ella sí lo elegimos. Y yo elegí actuar con integridad. Esa es mi verdadera herencia. La Fundación Ignacio organizó su primera ceremonia de becas el año pasado. Fui como invitado de honor. Me senté en primera fila y vi a 16 niños recibir sus certificados con una sonrisa que solo tienen los que reciben una oportunidad que cambiará su historia. Un niño de 9 años se me acercó después para preguntarme si yo era el señor Roberto de quien les habían hablado. Le respondí que sí. Me dio un abrazo tan fuerte que me tomó por sorpresa. Me dijo gracias con una seriedad que no esperaba en alguien tan pequeño. Ese abrazo valió más que cualquier herencia que yo hubiera podido dejar a quienes no la valoraban. Las tardes las dedico ahora a leer y a escribir en un diario que empecé el día después de la conversación con el doctor Fuentes. Escribo sin censura, como una forma de procesar lo que vivo y de mantener la claridad que tanto me costó recuperar. En esas páginas están las cosas que no le digo a nadie, los miedos que aparecen de noche y la nostalgia por la versión de Ernesto y Pilar que yo creí que eran. También están las cosas buenas, la fundación, el niño del abrazo, los miércoles con el vecino, los paseos por el parque. Alguien que conoce mi historia me dijo una vez que era un hombre muy valiente. Le respondí que no me parecía valentía, me parecía simplemente no tener otra opción aceptable. Quedarme callado habría sido traicionarme a mí mismo de una manera insostenible. Fingir que no había escuchado nada habría sido enseñarles a mis hijos que las acciones no tienen consecuencias. Ninguna de esas opciones era compatible con quien soy. Así que actué. No desde el enojo, sino desde la claridad. No para castigar, sino para ser coherente. Esa diferencia es importante para mí. No hice lo que hice porque quería que sufrieran, sino porque era lo correcto. Hay una cosa que me preguntan seguido. ¿Te arrepientes de algo? La respuesta honesta es que me arrepiento de haber tardado tanto en ver lo que tenía delante, de haber confundido el amor con una ceguera conveniente, de haber creído que la generosidad sin límites construía relaciones sólidas cuando en realidad a veces construye dependencia y expectativa. Si pudiera hablar con el Roberto de 40 años, le diría: pon límites claros, no porque no ames, sino porque amas bien. Enséñales a tus hijos que el dinero es un medio y no un fin. Y nunca asumas que el respeto está garantizado sin honestidad constante. El doctor Fuentes me dijo que mi testamento era uno de los documentos más claros que había redactado en 30 años.
Me explicó que la mayoría de las personas cambian sus testamentos desde el enojo y que los resultados son confusos. El mío, dijo, tenía una lógica interna. Cada decisión se explicaba desde un valor articulado. No había malicia, había coherencia. Recibí ese comentario como un gran reconocimiento. Confirmaba que mi mente seguía siendo mi herramienta más afilada y que mi corazón, aunque herido, seguía siendo capaz de distinguir entre lo que es justo y lo que es simplemente habitual. Los nietos vienen a visitarme los domingos. Son 3. El mayor tiene 14 años y ya hace preguntas profundas. El del medio tiene 11 y es el más parecido físicamente a su abuelo. La menor tiene 7 y le encanta mi jardín. Con ninguno hablo de dinero ni de lo que pasó. Hablo de plantas, de libros, de lo que quieren ser cuando sean grandes. Soy para ellos simplemente el abuelo Roberto, el que tiene flores en el jardín y galletas en la cocina. Y ese rol, el más sencillo de todos, es el que más me importa preservar y proteger. El mundo tiene una narrativa sobre los viejos. Somos frágiles y necesitamos ser administrados. Esa narrativa beneficia a quienes quieren que cedamos el control antes de tiempo. La verdad es que la experiencia acumulada durante 78 años es un recurso enorme. Sé leer a las personas. Sé cuando una conversación tiene doble fondo. Esos saberes se aprenden viviendo, equivocándose y eligiendo no repetir los errores del pasado. La vejez no es el final de la capacidad de actuar. Es el momento en que nuestras acciones pueden ser más poderosas porque nacen de la verdad desnuda. Esta historia no termina con una reconciliación perfecta ni con una ruptura definitiva. Termina como terminan la mayoría de las historias reales, en proceso. Ernesto y Pilar siguen siendo mis hijos. La relación es diferente, más honesta quizás, aunque menos cómoda. Hay cosas que no se pueden desaprender, pero también hay una mesa en mi cocina donde seguimos comiendo juntos los domingos, donde mis nietos hacen ruido y donde a veces, entre el calor de la familia, me parece que Ignacio está sentado en la silla de la esquina, asintiendo levemente con la cabeza. Si hay alguien en tu vida que te trata como un trámite pendiente o como un recurso que administrar en lugar de como una persona a quien respetar, quiero que sepas que tienes opciones. El primer paso no es siempre el más dramático. A veces es simplemente ver con claridad lo que tienes frente a ti y decidir actuar desde tus valores en lugar de hacerlo desde el miedo. A cualquier edad, con cualquier historia detrás, lo que construiste es tuyo. Tu vida es tuya. Y tú decides qué haces con ella y qué legado dejas, no solo en dinero, sino en términos de quién fuiste y de los valores que defendiste. Esta es la historia de Roberto Valverde, que a los 78 años eligió la claridad sobre la comodidad y la integridad sobre la expectativa. Si esta historia te tocó o resonó con algo que vives, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Puede cambiar la forma en que esa persona ve su propia situación. Y si tienes una historia que contar, los comentarios están abiertos. Este canal es un espacio para las voces que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad.